Mancilla, ¿cómo anda? ¿Todo bien? A ver si te escucho. Hola, Ah, Miguel, Ahora sí, ¿todo ahora sí. bien? Muy ahora, buenos días. ahora sí. Perdón. Estábamos ahí paviando con el Mundial, viste que es un día clave. ¿Vos sos futbolero, Mancilla? Mirá cómo No, arranco. impresionante. ¿Vos sos? Sí, me gusta el fútbol. Inclusive, bueno, fui lastimosamente por una cuestión de la vida que Sí. me lesionaron la rodilla Ah, mirá. Mirá. derecha. Fui arquero, sí, hasta último de Huracán, en las inferiores de Huracán. Ah, Muy mirá. bien, mirá vos. Mirá. Muy Sí, bien. sí. ¿Hincha de Huracán o circunstancialmente la vida No, te no, llevó? yo soy de Vélez. Ah, Soy de mirá, Vélez. Mirá, de Vélez. Sí, mirá. sí. Muy bien, así que nada, sos un No vamos a decir apasionado. nada. No, está bien, aparte de esta casa, esta Suma, radio, suma el uno dueño de más. Vélez no Sí, se sí, puede sí. hablar El contra dueño de la Vélez radio es nada. de Vélez, por lo tanto Vélez es casi el Manchester No, United. claro, no se puede decir nada. Bueno, Ale, querido, a Mm, ver, sigamos profundizando cómo llegamos, ¿no? A este sí. final del 2025. Siempre diciembre ha sido históricamente un mes complejo. Se ve un gobierno, qué sé yo, no sé si, no te digo fuerte, pero me parece que por supuesto mucho más fuerte comparativamente al gobierno de hace 6 meses atrás, eso está claro. Mm, ¿Con qué perspectiva? ¿Cómo ves? Ahora viene la reforma laboral, todo el mundo está re nervioso mm, con este tema, seguramente lo estarás notando, hacen muchas preguntas a la gente y hay mucha gente que habla, mm, mucho político, mucho dirigente social que también habla sin haber leído nada, por lo tanto, mm. bueno, es toda una situación. ¿Cómo analizas esto? Bueno, por puntos, ¿no? O sea, Sí, creo que Milei ha tenido una impronta bastante intensa en la última campaña electoral previo a las elecciones del 26 de octubre, en donde se puso la campaña al hombro directamente, donde sus simpatizantes siguen manteniendo la fe intacta en él, de que puede ser el transformador de la vida cultural, económica y social de la Argentina. Yo creo que bueno, hay algunas diferencias porque creo que la batalla cultural que plantean el mileísmo en este caso no tiene que ver con la cultura integral, sino con una cultura solo y básicamente basada en perdón, ¿no? Solo basada en la filosofía política o en la filosofía económica y nada más. ¿No? Entonces, pero la cultura abarca el apoyo a las artes también, ¿no? Que es lo que hace a un pueblo. Y acá eso no se visualiza, la cultura es general, no es una cuestión meramente política o económica, tiene una amplitud general. Cuando uno fortalece la cultura en todos los ámbitos, tiene un pueblo totalmente desarrollado, ¿no? Como la Argentina lo ha tenido en su momento, que ha lanzado al mercado interior y exterior artistas de gran porte, que hoy eso no se visualiza. Eso también es cultura. claro. Pero bueno, en este punto, Milei se puso la campaña al hombro, logró revertir una elección bastante compleja, la del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, inclusive dio vuelta a esa elección, y ganó en 16 provincias, que claramente marcó una presencia mucho más intensa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que le va a permitir por lo menos negociar a media máquina con otros sectores políticos para aprobar ciertas leyes. Eso creo que está más o menos ya equilibrado. El tema de la reforma laboral es un tema de discusión que viene de hace muchísimos años. Ujú. Creo que las reformas laborales que hemos tenido en la Argentina desde los 90 hasta la actualidad no han sido para nada beneficiosas para el trabajador, ¿no? Y tampoco para el empleador, porque no le ha permitido al empleador tener facilidades para blanquear a sus trabajadores y para que el trabajador tuviera todos la asistencia que se le merece, para lógicamente cuidarse él y cuidar a su familia, ¿no? Ujú. Entonces toda la reforma laboral que pasó por la Argentina no han surtido efecto positivo. En los 90 todo el mundo hablaba de las loas de las reformas laborales de aquel entonces y terminó acrecentando el mercado negro del trabajo, una desocupación que todos recordamos que fue muy agresiva, Ujú. más que nada de 1995 hasta el 2001 prácticamente, y sin posibilidades de desarrollar la industria, que es lo que genera Claro. verdaderos puestos de trabajo que enriquecen el salario de un trabajador. En base a Acá esto, ¿tenés se alguna destruye la expectativa de que industria. quizás esta reforma se Mm. debata con altura? No, No, no tenés ninguna esperanza. no. No, No, muy porque ¿sabes qué claramente. pasa? Que ni siquiera
los dirigentes sindicales actuales están a la altura de debatir este tipo de proyectos. La nueva CGT que ha sido elegida el 5 de noviembre no está a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, el día, perdón, esto hablo yo, no te involucro en esto. Pero sí, para mí, el día que la CGT le importó más la guita que le entra que la defensa de los trabajadores, perdió representatividad, y me parece que esto hace rato que viene pasando. Bueno, eso comenzó mucho en los 90, pero con la base de sustentación de 1988, cuando se aprueban las leyes de asociaciones sindicales y de obras sociales, ¿no? En pleno gobierno de Alfonsín, que Alfonsín, para no tener que enfrentar otra vez al movimiento obrero en aquel momento, termina negociando con Lorenzo Miguel, con Ubaldini, que eran los popes en aquel entonces del sindicalismo argentino, esas dos leyes que le permitió al sindicalismo corporativizarse, ¿no? Ser más corporativos que por ahí combativos, como eran en la década del 70 o en la década del 60, y con una ideología impregnada, ¿no? Y en los 90 eso se acrecentó. Menem les dio mucho más apertura a los negocios, a los muchachos. Yo recuerdo un caso, el de Horacio Millán, ¿no? Que fue secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio, justamente el gremio que hoy representa a Cristian Jerónimo, que utilizó los recursos de su sindicato para ser el alcahuete número 1 de Menem, ¿no? Inclusive había abierto una hostería en Anillaco que se llamaba Los Amigos, que estaba ahí a 2 cuadras de la Rosadita. La conozco, he pasado. Menem, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahí iban todos los muchachos, que hoy siguen estando, muchos de ellos, para después ir a besar el anillo a don Carlos, ¿no? O sea, eso sucedía y sucedió. Además, también han dejado de tener representatividad, porque lo tenés a Hugo muy mayor y enfermo, o sea, no es muy mayor, pero está enfermo. Pablo, que realmente últimamente podría llegar a ser la renovación, pero Pablo yo no lo veo en condiciones físicas de poder estar al frente de semejante de semejante lugar. Y después tenés al resto, como vos decís, gente muy grande, ahí sí, gente muy grande, muy mayor y enferma, por lo tanto no hay una renovación, o sea, ¿qué son, no? No, y la poca renovación que por lo menos se visualiza, que en este caso podría ser la de Cristian Jerónimo, ¿no? Que hoy está como uno de los secretarios generales de la CGT, no está a la altura intelectual para debatir con Milei. No está ninguno, o sea, Milei puede ser chiflado, puede ser esta vez histriónico, puede ser verborrágico, ¿no? Pero nadie niega que tiene una formación académica. Entonces, y es un hombre que tiene una labor intelectual bastante interesante, donde vos tenés que debatirle con altura a este muchacho. O sea, no es digamos, hacer el discurso vernáculo que no llega ni a la esencia de nadie. Entonces, y me parece que la dirigencia sindical hoy no tiene, por lo menos a la vista, a alguien que pueda debatirle con altura a este presidente. Esto es así. Entonces, y del otro lado, recordemos, Gustavo, que hace unos años, Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo mandato, cuando en un momento junta a los dirigentes sindicales, mencionó que muy abiertamente que los salarios eran insuficientes siempre y que no había que darle mejores salarios a los trabajadores porque si no se iban a convertir en patrones, y si se convertían en patrones ya pasaban a estar al bando contrario a su ideología, y muchos de los muchachos que hoy siguen estando en la CGT asentían con la cabeza ese discurso de Cristina, ¿no? Entonces, esa es la CGT que tenemos. Así es. O sea, por un lado te dice, sí. No, Alejandro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, ¿cómo te saluda? ¿Cómo estás? Un placer. Vos sabés que te escuchaba. Gracias. Y me gustaría también que profundices y que nos ayudes a analizar o que nos muestres o que nos digas cuál es tu mirada respecto de, justamente estábamos hablando de una reforma laboral que, bueno, claramente es muy posible que pueda modificar la vida de muchos laburantes y de muchos argentinos. ¿Cómo visualizás la pata del Congreso del lado peronista o kirchnerista, o como quieras llamarlo, donde básicamente, nada, en definitiva uno se pone a pensar en cuestiones laborales y en una de esas las grandes modificaciones laborales se han dado con el peronismo y hoy es un peronismo desdibujado, por no decir patético? Claro. ¿Cómo pensás que se puede dar esa pelea en el Congreso donde un peronismo está débil,
no solo por la agenda que marca Milei, sino básicamente por sus propias falencias, ¿no? Pero el problema, ¿sabe qué pasa? Que también muchos de los diputados peronistas que asumieron hace unos días sus bancas, ni siquiera conocen lo básico de las enseñanzas de Perón en materia de laboral. O sea, entonces, ¿qué podemos pedirle a un diputado que no conoce en profundidad la filosofía política de Perón para debatir una reforma laboral que ni saben de qué se trata y que tampoco van a saber de qué se trata porque ni la van a leer, y lo único que van a hacer es que algunos abogados o asesores que tiene el justicialismo en materia laboral les digan, che, hay que salir a los medios a decir esto, y entonces todos salen como payaso de circo a decir el mismo disco rayado que hace años venimos escuchando. Entonces, no, yo creo que los diputados no están a la altura de las circunstancias del peronismo, y lo hemos visto en la última sesión, que fue un cambalache todo eso. O sea, desde un diputado vestido como un Jesucristo superstar, jurando por Cristina Libre, haciéndose ver de gala como si fuera Restrepo, que Restrepo todos conocemos, de que ha sido fundador del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y que tienen esa idea de que hay que tomar las armas para la revolución. O sea, ¿qué puedes esperar de eso, por un lado? Tremenda. Y por el otro lado, diputadas como Siley, que es sindicalista, y que te dice, juro por Cristina Libre, como si Cristina fuera Aung San Suu Kyi, que por ahí algunos no la conocen, pero que fue líder de Birmania, que fue derrocada y detenida durante 15 años, que aún sigue siendo detenida por los militares que le dieron un golpe de Estado, y el Premio Nobel de la Paz en 1991, por llevar adelante una lucha pacífica para democratizar Birmania, que ahora es Myanmar, ¿no? O sea, no están a la altura de eso. No está a la altura de eso. Entonces, Cristina no es Suu Kyi, ni por asomo, y los muchachos del justicialismo no se adaptan a los nuevos tiempos. No se adaptan. Se quedaron estancos en los 70. No se adaptan. Dios mío. ¿No? Dios mío, qué difícil, ¿no? Porque como que se resquebraja una de las bases más sólidas de la Argentina de los últimos, desde Perón hasta acá. O sea, ya si el sindicalismo es una, perdón la expresión, pero si es una payasada impresentable que busca cuidar su bolsillo nada más, evidentemente hace falta un cambio, ¿no? Habrá que ver quién va a ponerse a la altura de la representación del trabajador, porque lo decías al principio de la charla, Ale, que quizás es necesario, sí es necesario para que haya más trabajo, obviamente para que haya inversiones y demás. Ahora, por supuesto tiene que ser una balanza equilibrada, algunos cambios habrá que hacer, por supuesto, pero vos tenés que sentarte en una mesa donde todos opinen con cierto criterio. Cuando no tenés a nadie que defienda el sector de los trabajadores, va a ser complejo esto. Pero hay otro tema, Gustavo, que es el análisis de la situación vos como dirigente sindical, que nada tiene que ver con los dirigentes sindicales de hace 50 años. O sea, claro. Los dirigentes sindicales hace 50 años estaban formados pura y directamente por Perón. Entonces, tenían una visión geopolítica, una visión política muy precisa de la situación internacional y nacional de aquel entonces, donde podían sentarse a debatir con fundamentos muchos criterios de la situación de ese entonces, y con altura, no solamente con altura intelectual y moral, porque ser dirigente sindical en aquellos años era ser un blanco móvil para ser asesinado. Claro. O sea, un dirigente sindical de aquel entonces se asumía una responsabilidad y sabía o que lo mataban los militares, o que lo mataba la guerrilla, o lo mataba la AAA. O sea, tenías que tener unos cojones muy grandes para ser dirigente sindical en ese momento. Lo de Rucci, ¿no? Rucci a la cabeza de tantos otros. Lo de Rucci a la cabeza de tantos otros, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, entonces, la carencia de análisis político que tienen estos muchachos es terrible. Pero estos creen que el país, por ejemplo,
sigue el peronismo teniendo cierta fuerza estructural en las provincias. Y ha quedado demostrado que no. A ver, hoy el país tiene, de las 24 provincias, 10 están manejadas entre el radicalismo y el PRO. 10, ¿no? 5 solamente tiene el peronismo y el resto son partidos provinciales, ¿no? Entonces, el peronismo dejó de tener poder en las provincias. Y fíjate vos que la vez pasada la cúpula de la CGT se reunió con 3 gobernadores, con Sadir, con Puyaro y con Nacho Torres. Los 3 salieron terceros en sus provincias. Sí, O sea, sí. ¿qué peso político pueden tener para poder frenar una reforma laboral? Nada. Y además esos gobernadores que a su vez buscan después ser reelectos en sus respectivas provincias, ¿qué le van a decir los dirigentes sindicales? Mirá, yo necesito hacer obras, yo necesito pagar los sueldos de mi provincia, yo necesito aumentarle los sueldos a los trabajadores provinciales. ¿Vos me vas a dar la plata para pagar para esto? Y no, ¿y quién me va a dar la plata? Y el gobierno nacional. Entonces, ¿con quién voy a negociar? ¿Con los sindicalistas o con el gobierno nacional? Claro. Pero es básico, es básico. Sin duda. Cuando vos no tenés un estudio pormenorizado de la composición política del país, no podés generar un debate tan absurdo como hacen algunos muchachos de la CGT. No lo podés hacer. Ale, Así es. vamos a seguir charlando. Te agradezco enormemente esta charla. No, por favor, Gustavo, gracias por la comunicación. Al Abrazo contrario, grande, el gran amigo. Alejandro Abrazo. Mancilla, analista político 11-3. No sabíamos que había sido arquero, Ale. Mirá vos, sí, arquero del Globo. Arquero del Globo. Está muy bien.